Buenas tardes, buenas noches. Como dirían unos famosos payasos de la tele de aquí en España, ¿cómo están ustedes? Bueno, espero que bien. Hoy estamos aquí un día más para hablar sobre temas relativos a la buena convivencia que tenemos que tener con nuestros hermanos, que son todos, sin excepción. Y hoy vamos a tratar un tema bastante delicado, por lo menos en referencia cuando tratamos con nuestros amigos, hermanos, hijos, parientes, y es el reprender, el corregir los defectos, los errores ajenos. Pero antes de todo voy a leer un pequeño texto para ir abriendo boca, para ir también sintonizar con los buenos pensamientos. Este texto está extraído de un libro de Chico Xavier y Baldo Vieira, dos estupendos médiums, y son de la autoría de diversos espíritus. Se titula Opinión Espírita. Y el título del pequeño texto que voy a leeros se titula Tolerancia y Coherencia. Y nos dice así: comprender y disculpar siempre ha de ser la norma, puesto que todos necesitamos de comprensión e indulgencia, mas observando coherencia en las actitudes, para que así los diques de la tolerancia no se desmoronen corroídos por la displicencia sistemática, generando de tal manera el desorden. Dijo Jesús: amad a vuestros enemigos. Y el Señor nos enseñó realmente a amarlos, dándonos sus mismos ejemplos de humildad sin servilismo y de lealtad sin arrogancia. Él sabía que Judas, el discípulo incauto, inclinábase paulatinamente hacia el círculo de quienes combatían su mensaje renovador. Con el pretexto de amar a los enemigos, le hubiera sido fácil apartarlo de la pequeña comunidad y de tal manera proteger a ésta. Pero prefirió extenderle sus manos fraternas hasta el último momento de su deserción, enseñándonos así el deber de auxiliar a nuestros compañeros de tareas en la práctica del bien, mientras ello nos es posible aún. No ignoraba que los emisarios del Sanedrín tramaban su muerte. Con el pretexto de amar a los enemigos, podría haberles solicitado encuentros cordiales en los que debatieran temas sobre política de relaciones, cediendo ante sus compromisos y haciendo concesiones con la finalidad de no complicar la situación de sus mismos amigos. Mas prefirió soportar la persecución insensata, enseñándonos con ello que no se debe disputar con personas cultas, conscientes y bien informadas en materia de orientación espiritual, cuando ellas están obedeciendo a las obligaciones y el conocimiento superior que las inspira. Se cercioró que el gobernador Pilato actuaba indeciso, con ligereza. Con el pretexto de amar a los enemigos, no le hubiera sido difícil recurrir a la justicia jerárquica superior, sino que prefirió soportar la sentencia inicua, enseñándonos así que la actitud de todos aquellos que luchan por la verdad no debe tener evasivas.
percibía claramente que ante el sacrificio supremo la multitud desvariaba. Con el pretexto de amar a los enemigos, le hubiera sido permitido alegar, exponiendo el verdadero significado de sus enseñanzas y sus inquietudes de bien general, pidiendo la conmiseración pública y así impedir tan rudo golpe a su obra naciente. Pero prefirió callarse y partir, invocando el perdón de la providencia divina para sus propios verdugos, enseñándonos con este ejemplo que es preciso bendecir a quienes nos hieren y orar por ellos, sin que por eso aplaudamos su injusticia, para que así la injusticia no tome más fuerza con nuestro apoyo. Jesús entendió a todos, benefició a todos, socorrió a todos y doctrinó a todos, demostrándonos que la caridad, expresando amor puro, es semejante al sol que llega a todos sin excepción, pero no transige con el mal. Esto quiere decir que fuera de la caridad no hay tolerancia y que no hay tolerancia sin coherencia. Firmado Emanuel. Bien, tras esta breve lectura, os invito a que me acompañéis en una breve oración y nos relajamos, cerramos los ojos para concentrarnos mejor, elevamos nuestros pensamientos hacia las alturas donde reina el amor divino, allá donde reina la inteligencia suprema, que también está aquí abajo entre nosotros. Y rogamos que las fuerzas del bien nos acompañen hoy para ayudarnos a transmitir estas sublimes lecciones, estas sublimes verdades universales, verdades impersonales, verdades que no pertenecen a nadie, que nos enseñan a ser cada día más perfectos, a ser cada día mejores, a insistir en ese camino hacia el bien, hacia el amor incondicional, hacia la verdad. Y con la certeza de que, así como nosotros estemos en sintonía con esa fuerza del bien, ellos nos acompañarán aquí y ahora y siempre. Muy bien, pues vamos a ver si tenemos derecho a corregir los errores ajenos. Y nuestro objetivo va a ser intentar esclarecer cómo debemos actuar en esas situaciones en que vemos errores en las actitudes ajenas, en que vemos imperfecciones, y si debemos o no hacerlas públicas o debemos de guardarlas para nosotros. Así, en el tema de hoy, que podemos leer en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 10, ítem 19, 20 y 21, en el ítem 19, Kardec pregunta: si nadie es perfecto,
¿Se sigue de esto que nadie tiene el derecho de corregir al prójimo? Una sabia pregunta, porque nadie de nosotros somos perfectos y en teoría nadie tendríamos el derecho de reprender a quien sea, porque no tendríamos la autoridad moral. Ahora bien, la respuesta que nos da los espíritus es que no, que sí que debemos corregir a nuestro hermano, porque tenemos el deber de ayudar a todos y en estos casos estamos ayudando a que progrese, ya que puede ser que no se haya dado cuenta del error en el cual está inmerso. Pero hay varias maneras de corregir. Se puede corregir con amor y con moderación, con delicadeza, con cariño, intentando no herir al prójimo, intentando hacerle ver el error en el cual está. O se puede, en una actitud negativa, se puede usar pues para denigrarlo, para hacer que se sienta mal, hacer que se sienta inferior, hacer que se sienta ofendido. Desde luego, esta actitud no es la más deseable, porque en esos casos no estamos ayudándolo, sino que estamos provocando una reacción adversa de rechazo y no de aceptación de la crítica. Y además de eso, debemos, antes de corregir, debemos de analizarnos y ver si nosotros no estamos cayendo también en el mismo error. Y si es así, desde luego, no tendríamos la autoridad suficiente para decirle, oye, que estás haciendo mal, porque el otro puede decir, pues si tú lo estás haciendo igual, ¿qué me dices? ¿No? Aún así, se le podría ayudar si tenemos tacto y buenas palabras. Hay otra pregunta, ¿no?, que se hace, y es que ¿es uno reprensible por observar las imperfecciones de los otros cuando no puede resultar ningún provecho para ellos, aun cuando no las divulguen? Pues ahí también depende de la intención con la cual observemos esas imperfecciones. Porque si es para complacernos en ver el mal ajeno y sentirnos superiores, no estamos haciendo ningún bien, ni a ellos ni a nosotros mismos. Y si es para estudiarnos y corregirnos, sí que nos puede ser útil. En ese sentido, no podemos ser ciegos al mal. Sería una ilusión el cerrar los ojos y no querer ver el mal en nosotros y en el mundo que nos rodea, ya que ello tampoco nos ayudaría. Pero debemos ver esos errores, ese mal, para tomarlos como ejemplos de lo que no debemos hacer y observar nosotros si acaso nosotros no estamos cayendo en el mismo error. Así que hay dos actitudes, una para alimentar nuestro orgullo y otra para educarnos a nosotros mismos. En el libro Estudia y Viva, mensaje número 22, por los espíritus Emmanuel y André Luis, podemos leer: precisamos nutrir el cerebro de pensamientos limpios, pero no está en nosotros poder exigir que los semejantes piensen
como nosotros. O sea, nosotros debemos procurar tener pensamientos elevados, pensamientos sanos. Pero los otros son libres de pensar como quieran y no podemos exigirles que piensen de diferente manera por el simple hecho de que pensamos que están errados. Cada cual lleva su camino, cada cual tiene su evolución y a cada cual está llamado en su momento el aprender de la experiencia. Hay otra cuestión también delicada y es cuándo es útil descubrir el mal del otro, cuándo es útil divulgar los errores ajenos. Ahí debemos de sopesar ventajas e inconvenientes. Debemos valorar qué es más útil, si guardarlo en secreto o si conviene más divulgarlo. Y tenemos que ver si ese error, ese defecto, ese vicio, si solo daña a la persona en cuestión, ¿qué utilidad tendría divulgarlo? Le haríamos daño inútilmente. Al contrario, debemos de hablar con él a solas e intentar hacerle ver que está obrando mal, pero dándole siempre la libertad de actuar, nunca obligarle a hacer lo que nos gustaría que hiciese, sino convencerle de cambiar de actitud. Otro caso es cuando esos errores, esos actos están dañando a otros. Entonces debemos de mirar el interés de la mayoría. Y si después de hablar con esa persona, de reprenderlo en privado, sigue con la misma actitud y esa actitud hace daño a los otros, debemos hacerlo público, por el bien, sobre todo, de los otros. Es una cuestión delicada, pero hay que valorar todas las opciones y en conciencia actuar. Tenemos aquí otra cita del libro Opinión Espírita, mensaje número 32, que nos dice: comprender y disculpar siempre, porque todos necesitamos de comprensión y disculpa en las horas de desacierto, pero observar la coherencia para que los diques de la tolerancia no se precipiten, corroídos por la displicencia sistemática, patrocinando el desorden. Lo hemos leído antes del mensaje inicial y intentando ampliar un poquito más, intentando hacer comprender, esclarecer este pasaje, este párrafo, esta frase, nos dice que debemos de ser comprensivos e indulgentes, porque nosotros también necesitamos de esas premisas. Pero también debemos ser coherentes y no debemos ser tolerantes hasta el punto de hacernos cómplices del mal ajeno y hacernos disciplentes con ese mal, con el pretexto de que debemos ser comprensivos y debemos ser tolerantes hasta cierto punto. El mal es siempre el mal, pero también hay que hacer resaltar la verdad y hay que hacer resaltar el bien ante todo. Conclusión.
Antes de corregir, analicemos si nosotros tenemos ese vicio, ese defecto, si estamos cometiendo ese mismo error. Ello nos ayudará y también podremos ayudar a otro con más argumentos, argumentando, por ejemplo, que nosotros también tenemos o hemos tenido ese mismo defecto y que sabemos que nos hace daño y nos hizo daño, y el corregirnos nos ayuda en ese camino hacia el Padre, hacia la perfección. Ante todo debemos aplicar nosotros estas lecciones y debemos ser ejemplo de todo lo que decimos, porque más que 1000 palabras, un buen ejemplo ayuda y empuja a otros a actuar en el mismo sentido. Así que apliquemos de nosotros todas estas recetas. Porque cuando censuramos a alguien, cuando lo reprendemos, cuando lo corregimos, estamos ayudándolos y estamos esclareciéndolo. Pero si queremos convencerlo, debemos dar ejemplo. Bien, esta lección de hoy ha sido cortita, pero creo que ha sido concisa y ha sido esclarecedora, o eso espero. Sin más, tenéis aquí las fuentes por si queréis profundizar en el tema, y cedo el paso a las posibles preguntas que haya o comentarios adicionales sobre el tema. Adelante. ¿Alguna pregunta por ahí? Adelante. Adelante, Teresa. A ver, al principio, la pregunta 19 del libro de los espíritus decía más o menos, planteaba Kardec más o menos que si nadie es perfecto, ¿quién podría corregir a los demás? Más o menos es eso, ¿no? Sí. Y sin embargo, como dando a entender, la pregunta daba a entender, si nadie es perfecto, no somos nadie, no tenemos autoridad de corregir a nadie. Sí. Sin embargo, los espíritus han contestado que sí que debemos corregir a nuestro hermano, pero siempre, como se ha dicho, con una actitud adecuada, sin la actitud de crítica o de juzgar o de juzgamiento, ¿no? Sí. ¿Es eso? Más o menos, sí. Como dándole a conocer a la persona el error o el problema que estamos viendo con toda la humildad posible dentro de nuestra posibilidad. Y esto pues es difícil porque para llegar a esa conclusión de poder decir a alguien oye así o asá, pues vemos que tenemos que pensar bastante y no actuar a la ligera. Es muy delicado, sí. Es muy delicado. A la hora de ayudar, debemos, por ejemplo, cuando un padre, unos padres o unos hijos están en la obligación de corregir las malas tendencias que tiene su hijo. Es su obligación porque ellos son los tutores y deben hacer que procuren llevar un camino más o menos recto, según nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Y lo que sí es cierto es que a un hijo, si lo reprendes con acritud, con violencia, gritándoles, quizás sí, le influyas
de momento, pero no va a ser tan positiva esa enseñanza como si le aportas una enseñanza práctica, por ejemplo, de cómo hacer las cosas. Y sobre todo, dándole nosotros ejemplo de cómo debe actuar. Porque si, por ejemplo, le decimos, no debes de mentir, y nosotros mentimos, ¿qué ejemplo estamos dando? De que es lícito mentir. Si le decimos no debe mentir y nosotros por otro lado le prometemos algo que luego no cumplimos, le estamos dando la pauta de que es lícito mentir. Le estamos mintiendo y él actuará de la misma manera. Si le decimos no debes de coger cosas que no te pertenecen y sin embargo con nuestra actitud no le damos un buen ejemplo, ellos se van a fijar en el ejemplo más que en las palabras. Y así todo. Así que nosotros tenemos la obligación con los hijos, pero es que incluso con los amigos, con los familiares. Ahora bien, como tú dices, Teresa, hay que medir muy bien las palabras, hay que armarse de amor, de cariño e intentar no herir la susceptibilidad ajena, el orgullo ajeno, lo cual a veces no se consigue. Pero es nuestra obligación decírselo. Si se lo toma mal, bien, es su problema. Nosotros lo habremos intentado. Y nada, debemos, ya que debemos ayudarnos los unos a los otros. Y esto es un acto de caridad. Es un acto de caridad, intentar corregir al prójimo. Es un acto de caridad hacer público actos insanos de los otros cuando afectan a otros. Así que debemos de valorar mucho y muy bien todo lo que decimos y todo lo que hacemos. Gracias. De nada. ¿Algo más? A ver, Lucas. Tú has dicho que, primero, muchas gracias por la presentación. De nada, gracias a ti. Muy edificante, muy interesante, pero me ha causado algunas dudas, principalmente a nivel de los dos elementos que hacen con que tengamos que luchar contra el mal, ¿no? Uno que es si la persona está haciendo mal al grupo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imagina que yo estoy en mi trabajo, ¿vale? Y hay 10 personas trabajando y hay tareas de trabajo para 10. Si uno no trabaja, porque está ahí por ahí todo el día, se supone que los otros 9 aumentan la carga de trabajo, ¿verdad? Sí. Pero, y entonces sí que tenemos que reprender ese mal. Pero imagina que realmente de esos 10 trabajan en 3 equipos, y uno con 4, y que realmente solamente 3 personas son afectadas cuando uno deja de trabajar. Y yo no soy uno de ellos, pero yo soy una parte del todo, pero no de ese grupo. Sí. ¿Tengo yo que reprender esa persona o intentar hablar con alguien, intentar cambiar algo? ¿O ya no me toca porque simplesmente no es mi grupo directo, a pesar de ser mi grupo indirecto?
que le está causando daño al fin y al cabo. O sea, la pregunta es si tú debes hablar con esa persona, ¿no? Para hacerle ver lo que está haciendo, ¿no? Hacerle ver lo mal que está haciendo. Basado en el presupuesto de que tenemos que reprender si hace daño al grupo. Bien, puedes hablar con él a sola e intentar hacerle ver que su actitud no es la correcta. La cosa no es fácil. Primero que te escuche y que luego acepte esa crítica, ¿no? Pero, bueno, creo que sí, es nuestro deber intentar hacerle ver su mala actitud. Seguramente él encontrará mil y una excusa, ¿no? Para disculparse y acusará seguramente a los otros, en fin. Para eso se necesita mucha sabiduría y mucho tacto y una gran elevación moral también. En ti está, en nosotros está, ¿no? El querer intervenir y posiblemente salir trasquilado, ¿no? Ahí bien hay que valorar si con nuestro silencio nos estamos haciendo cómplice de ese mal. La situación no es fácil. Y yo no soy quien para aconsejar a esa persona que haga o no haga determinada cosa. Yo siempre aconsejo actuar en conciencia. Ver nuestra conciencia, ver qué nos aconseja nuestra conciencia y a partir de ahí pues actuar o no actuar. Cada caso es diferente, cada caso es un mundo. Entonces, el mismo consejo no puede valer para dos casos y las causas pueden ser diferentes. Entonces, en nosotros está. Puede ser que ese trabajador tenga un problema personal, él que esté pasando por un momento y como que no le importa nada en ese momento, o sea, puede ser que lo reconozca, a lo mejor hablas con él y... Puede ser que sea un vago. También. Bueno, eso pensar mal, eso es calificar y juzgar antes de hablar con la persona. Sí, seguramente. No, pero hay que saber los motivos, claro. Seguramente estará desmotivado del trabajo, ¿no? Posiblemente. Tiene otras prioridades en la vida y otras formas de encontrar la satisfacción personal que no es a través del trabajo. Pero él cobra por ello. Pero él cobra por ello y también tiene que hacer un labor. Y si no hace, otro va a hacer. Por él, claro. Y va a sobrecargar a ningún compañero. O va a generar una carga, ¿no? A nivel... Pero claro, nosotros ¿quién somos nosotros? ¿Sabes? ¿Hasta qué punto tenemos que... tenemos que hacer siempre algo, porque para el grupo cambia, entonces tenemos que hacer algo siempre, porque siempre somos parte de algún tipo de grupo. De que es el grupo del barrio, que es el grupo de la ciudad, que es el grupo del país, que es el grupo del planeta. Es decir, entonces tenemos siempre que hacer algo, ¿no? Si pensamos de esa forma, ¿no? Estar implicados un poco Sí. en eso. Pues claro, está el libre albedrío de cada cual. También. Pero hay cosas que no están en tu mano, o sea, tienes tú que decidir qué está en tu mano y qué no. Todos los problemas del mundo no están en tu mano. Bueno, si os acordáis, al principio hemos leído un texto en el cual se hablaba de Jesús, ¿no? Cuando se enfrentó a su tramo final de su vida y vemos cómo sabía que Judas iba a venderlo, ¿no? Sin embargo, le dio libertad de actuar y no intentó convencerlo de lo contrario, ¿no? O sea, no bajó hasta el punto de llegar a acuerdos con él, con el mal. Lo mismo pasó con el Sanedrín.
sino que aceptó la injusticia que se iba a cometer con él y no alegó ninguna nada, ¿no?, en su favor. Y con Pilatos, que estaba indeciso, tampoco se rebajó a argumentar con él, porque sabía que todas esas personas actuaban en conciencia y creían actuar bien, y por ello le daba libertad y no intentaba influir en su forma de pensar, de actuar. En este caso hay que conocer las causas que mueven a esa persona, y una vez conocida la causa, pues entonces ver, ¿no?, si podemos ayudarle o no. Y qué mejor manera de conocer la causa que entablar conversación con él, ¿no?, y sonsacarlo un poquito. Bien, vemos que la tarea no es fácil. Como en todas las enseñanzas de Jesús, no hay nada fácil, pero no hay nada imposible tampoco. Y si nos equivocamos hoy, tenemos mañana para rectificar y volver a hacer las cosas mejor. Estamos en un proceso de enseñanza, de error, de aprendizaje y de rectificación y de ser cada día más perfectos. Y bueno, si no hay nada más, Ana, sí. Sí, ¿cómo Dime. actuar si el jefe trata de forma humillante a nuestro compañero de trabajo? Otra de trabajo. Es que el trabajo da para mucho. ¿Cómo actuar si nuestro jefe humilla, ¿no?, a un compañero de trabajo? Bien, en este caso también habría que intentar hablar con el jefe y hacerle ver, ¿no?, que su actitud no es la más sana, ¿no? Y si no rectifica, en ese momento que humilla a la persona, deberíamos de salir en defensa también del otro, ¿no? Nuestra obligación también intentar ayudar al prójimo. Así que, ¿cómo hablar con el jefe? Eso es delicado. Eso es delicado y complicado. Sabemos cómo no hablar con el jefe. Sabemos cómo no hablar con el jefe. Pero hablar con el jefe e intentarle hacerle ver el error en el cual está, complicadísimo. Porque él se escuda en su posición. Sí, en querer ser jefe y tiene razón. Así que bueno. Para esa pregunta no tengo respuesta. Eso sí, pues intentar defender al otro, ¿no?, cuando lo humilla. Es mejor defender al compañero, realmente. Sí, pero se hace públicamente, también va a humillar el jefe y ahí te va a tener una retaliación. Creo que depende de la intención también, primero, ¿no? Y pensar en esa intención antes de ir a hablar con él. Porque creo que es importante eso. Si tener claro que la intención no es simplemente, como Javier ha comentado, apuntar el dedo, sino que corregir el mal, no la persona que ha hecho el mal, sino que el mal, ¿no? Hay que reprender el mal. El problema es el mal. Y el problema es que las personas normalmente confunden el mal con la persona que hace el mal. Nosotros todos podemos hacer el mal, pero el mal tiene que ser reprendido, el acto. Y eso es el papel, ¿no? Y nunca ser connivencia con el mal. Pues sí. Bueno, nada más, lo dejamos aquí. Así que nada, os invito a hacer una oración final. Y damos las gracias a nuestro Padre que está en los cielos,
por todas estas enseñanzas que nos llegan por diversos medios. Enseñanzas que nos legó nuestro maestro más cercano, Jesús el Cristo, pero que podemos encontrar en otras muchas fuentes de verdad. Porque la verdad es universal y no pertenece a ningún credo, a ninguna religión, a ninguna enseñanza, escuela, secta. La verdad es libre y como tal debemos de buscarla, debemos de amarla, debemos de adorarla, porque la verdad emana directamente de Dios y la vamos asimilando poquito a poquito, conforme nuestro entendimiento se va haciendo cada vez más amplio, va abarcando más conocimiento, más sabiduría, más amor. Así que amémonos los unos a los otros, tal como nos enseñó el Maestro Jesús, y seamos cada día más perfectos hacia el camino.